Bueno, nuestro módulo va a ser el de profetas. Es un módulo muy bonito, es un módulo que les voy a platicar mi experiencia. Cuando yo iba a tomar mis clases de profeta, para mí era como entrar en el mundo pues del Antiguo Testamento y entrar a una literatura, como su nombre lo dice, antigua, y que a veces uno entraba a estudiarlos así con una actitud, pues como de, simplemente por un gusto literario, ¿no? De conocer esos libros antiguos, pero conforme uno los va estudiando, se va dando cuenta que estos profetas son tan actuales como si estuviéramos viendo las noticias de Internet del día de hoy. O sea, estos profetas adquieren una relevancia, una actualidad que a veces asusta. Así que estos profetas realmente marcan nuestra historia, nuestras vidas, y nos dan la gran oportunidad a poder pues interpretar nuestra realidad desde la perspectiva de los profetas. Otra característica de poder leer esta literatura profética, yo me atrevo a decir que si no conocemos a los profetas del Antiguo Testamento, no podemos entender a Jesús de Nazaret. Así de ese tamaño está la cosa. No sé si a ustedes ya les tocó, yo creo ya les tocó ver por ahí los evangelios en algún módulo, no sé si por ahí ya lo repasaron, pero una característica al menos del evangelio de Mateo, al menos Mateo, todos los demás también, pero Mateo es como más fuerte en este tema, es un evangelista que para poder sustentar y argumentar la verdad de Cristo, de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, este evangelista tiene que recurrir a los más profetas que puede, para desde los profetas él hacer una demostración histórica, una demostración desde la Escritura de que en Jesús de Nazaret se cumplen todas las profecías. Así que, pues no leer y profundizar a los profetas es realmente perderse de mucho en nuestra fe. Aunque a veces los tenemos ahí medio relegados, al que más recurrimos a veces es a Isaías, ese libro más recurrente en nuestras liturgias, es el libro que más se menciona en el Nuevo Testamento, junto con Jeremías, pero tenemos a todos los demás que tienen mucha actualidad, y poco a poco los vamos a estar desmenuzando, y bueno, pues yo espero que los podamos profundizar y entender. Bueno, ese es un primer punto. Un segundo punto, pues son las famosas tareas. Aquí es donde me hago de enemigos. Pero bueno, espero que no me dejen de querer por esto de las tareas. Bueno, en este tema de los profetas, a mí me gustaría que en lugar de hacer la autoevaluación que viene en el libro, podamos hacer como unas bibliografías de cada profeta, para que ustedes mismos se quedaran como con ese mismo trabajo y les pudiera servir como un acercamiento, ¿no? Así un resumen, un acercamiento al profeta. Entonces, a ver, déjenme comparto la pantalla. Ahí me dicen si lo logré. Ahí está. Sí la ven, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. ¿La alcanza? Sí, se ve. Sí. Ok, bueno, déjenme. Ok. Bueno, la idea es que fueran esta pequeña ficha bibliográfica, aunque no sería una ficha así técnicamente bibliográfica, pero algo acercado, donde me gustaría que pudiéramos trabajar con estos puntos, con cada libro, con cada profeta. Entonces, en una hoja tamaño carta,
o ustedes pueden ponerse lo más creativo que puedan, ¿eh? Yo, en el tema de la creatividad, porque aparte soy diseñador gráfico, así que el tema de la creatividad no me choca. Es más, si me sorprenden, pues qué bonito. Entonces, bueno, yo propongo en una hoja tamaño carta o media carta, como ustedes gusten, que puedan hacer esta ficha y debe de contener, bueno, el nombre del profeta. Después, cada profeta, conforme vamos a ir viendo en las clases, a cada profeta vamos a descubrir que hay un título que lo va a caracterizar, que lo va a identificar. Aunque los profetas manejan muchos temas, no son profetas de un solo tema, sino tienen muchos temas. Hay temas que hay temas comunes que los profetas manejan, pero después cada uno tiene sus particularidades. Entonces cada profeta se gana como un título particular, ¿no? Entonces, bueno, que ustedes lo identifiquen con ese título que ya sea la tradición o el estudio bíblico le da a estos profetas, y lo vamos a ir viendo conforme los vayamos viendo. Otra característica que es interesante fijar es el lenguaje que usa el profeta en su literatura, en su libro, porque vamos a empezar a identificar que estos profetas son polifacéticos, son muy diferentes unos de otros en cultura, en formación, en entendimiento. Por lo tanto, cada profeta va a transmitir el mensaje divino desde con unas características literarias muy propias. Entonces, me gustaría que lo identificáramos. Bien, cuarto punto, la profesión. Claro está, no vamos a saber a qué se dedican todos los profetas, pero pues como cualquier persona, ejercían una chamba, ejercían una actividad social, y va a ser muy interesante descubrir que cada profeta, según su actividad social, va a ser también el estilo y el modo en que comunica el mensaje. Entonces nos va a ayudar mucho a entender el lenguaje del profeta, su contexto cultural, para poder entender su mensaje. De otra manera vamos a empezar a malinterpretar a cada profeta. Y debo de aclarar, no de todos sabemos su profesión, pero los mismos libros se encargan de explicarnos a qué se dedicaban. Quinto punto sería el lugar donde anunciaba, su espacio de trabajo. Es muy importante clasificar estos profetas si eran profetas que anunciaban en el reino del norte o en el reino del sur. Y dependía de qué lugar estaban, también es interesante ver si se caracterizaba por profetizar en una ciudad en particular. Eso también nos va a ayudar a entender al profeta y entender su mensaje. Otro dato serían los años de ministerio, más o menos cuando empieza su misión profética y más o menos cuando lo termina, para ubicar al profeta en un tiempo histórico. Eso también nos va a ayudar mucho a entender el mensaje del profeta. Número de capítulos. Y bueno, ahí, es un número, ¿no? Es una cantidad, pero en el siguiente punto me gustaría, por ejemplo, hay profetas que tienen muy poquitos capítulos, que ustedes pudieran anotar, pues, qué temas trató ese profeta, ¿no? Si es un profeta que es muy chiquito su libro, pues más o menos podrían ir los encabezados bíblicos. Ya ven que tienen sus subtítulos, pues más o menos que ustedes puedan identificar su temática o la estructura del libro. En este caso es libre, ¿eh? No se sientan así como presionados a una regla fija. Lo que me interesa es que ustedes puedan como tener una claridad de la estructura temática del profeta.
¿de qué habló ese profeta? ¿Cuál es su rollo? Por eso me interesa. Pero, por ejemplo, cuando empezamos con Isaías, que tiene 66 capítulos, pues está de locos ponerse a sacar todos sus temas, ¿no? Entonces, en el caso de Isaías, podrían ustedes sacar más o menos la estructura del libro, cómo se divide más o menos, ¿no? Sin meterse a todos los temas porque es muy vasto. Entonces, no se sientan así como, no se sientan como aprisionados en un criterio rígido, sino ustedes hagan un trabajo que a ustedes los llene. Esa es mi intención. Que ustedes al final de cuentas se hagan como amigos del profeta y se enamoren de él. Bueno, después viene unas enseñanzas fundamentales que ustedes puedan también anotar, ¿no? Porque habrá profetas que tienen como una característica de una enseñanza muy particular, pues que ustedes la noten, ¿no? Algo muy, muy propio de él. Por último, bueno, yo había pensado que pusieran 3 citas que a ustedes les conmoviera de este profeta. Porque hay profetas que, por ejemplo, Jeremías, uno puede sacarle a Jeremías 20 citas que a uno le conmueva, ¿no? Pero bueno, para no verme así como muy excesivo, pues con una cita que ustedes descubran, encuentren, que ustedes digan, esta es una cita para mí, es lo que el profeta me dice a mí. Y por último, de esa cita personal, que la puedan ustedes como analizar y valorar, ¿cómo la puedo entender y aplicar hoy? O sea, sería como un último punto, porque creo que ahí termina. No, todavía falta algo más. Bueno, entonces, al final, pues que puedan ilustrar a este profeta con un dibujo, ya sea personal. Bueno, si lo bajan de internet, pues ni modo, pero igual pueden ilustrar con una fotografía, pero igual puede ser una fotografía reciente de un hecho reciente, pero que esté relacionada con la temática del profeta. No sé si me explico, o sea, no me interesa tanto ver ahí al profeta, un dibujo de él, sino que ustedes puedan a través de signos o figuras o algún elemento gráfico que pueda relacionarse con el profeta y su tema y su mensaje. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No? ¿No, verdad? Yo creo que todo bien. Bueno. Sí. ¿Sí? Ya cuando lo haga. ¿Sí, todo bien o si hay dudas? ¿Esto se va a entregar al final del libro? Sí. ¿Al inicio del libro? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a desear? Bueno, en otros momentos sería que lo fueran elaborando con calma y lo pudieran entregar al final del módulo, después de las 14 sesiones, ya ahí ya cerca de Navidad, pues me den ese regalo de Navidad. Porque ok, vamos a al terminar final, ahí por diciembre. ¿Mande? Al final del diplomado, entonces. Al final del diplomado, sí, para que pues lo vayan trabajando a gusto. A mí lo que me interesa con este ejercicio es que ustedes disfruten a estos profetas, realmente se enamoren de ellos. Entonces, que lo vayan haciendo con calma, los saboreen, los disfruten, porque realmente son libros que se dejan enamorar. Entonces, no me gusta a veces apresurarlos porque a veces con la premura hace uno cualquier cosa y entrega. Entonces, que tengan todo su tiempo. El problema es que al final, cuando no lo hacen, no lo van llevando, pues siguiendo las sesiones, se les acumula y ahí se meten en unos problemones para entregar. Pero bueno, sería la forma con la que yo calificaría al final. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy bien. Pues con esto, ahora sí comenzamos nuestra sesión. Una pregunta, maestro. Sí, claro.
¿Es de cada uno de los profetas o es de un solo profeta? Sería una ficha bibliográfica o una hoja por profeta. Por profeta. Por profeta. Ajá. Por libro profético. Por libro profético, porque vamos a ver que va a haber muchos profetas dentro de la Biblia, pero nada más los libros de los profetas, solamente esos. Muy bien. Bueno, les iba a comentar también que ahorita que comencemos la sesión ya de la clase, en cuanto ustedes quieran prender su micrófono y hacer una pregunta, pues no hay ningún problema. En cuanto, si pueden tener sus micrófonos apagados, mientras no haya preguntas, pues manténganlos y en cuanto ustedes vean necesario interrumpirme, pues interrúmpanme. ¿Verdad? Yo no tengo ningún conflicto en ese tema. Muy bien, pues vamos a comenzar con la sesión. Entonces voy a... Maestro, antes de comenzar, ¿podría poner nuevamente su pantalla de Word para... Es que no terminé de copiar lo de la ficha bibliográfica, por favor? Ah, claro. Gracias. Ahí. Gracias. ¿Quién es del Atlas? Perdón, soy yo. Ah, ¿eres José? Sí. Ah, muy bien, José. Aficionadazo. Sí. En las malas y en las malas. En las malas y en las peores. Sí, tengo un compadre que le va al Atlas igualito. Fiel hasta la muerte. Bueno. Sí. Felicidades. Por Gracias. ese tipo de fe. Sí. La fe se aplica hasta en el deporte, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien. Bueno. ¿Ya vieron ¿Ya vieron toda la ficha? No, todavía no, ya casi. Ya casi. Ah, muy bien. Ah, ya. Yo tomé captura de pantalla, si gustan se las paso. Ah, sí, Gaby. Gracias. Listo, ya, gracias. ¿Listo? Gracias, Gaby, también. Sí, de nada. Muy bien, pues vamos a comenzar con la introducción a los profetas. Esta presentación no va muy acorde con el libro, ¿eh? Algunas cosas sí, pero le fui agregando otra información, así que pues no es exactamente lo que aparece en su libro. Pero bueno, vamos a irnos con esta presentación, que saqué información de otros lados para enriquecerla. Bien, comenzamos. Bueno, pues tengo la mala maña de comenzar siempre con un texto del catecismo. En este caso son dos, el numeral 61 y el 66, donde dice: los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Me pareció interesante porque, aunque no les decimos San Isaías o San Jeremías o San Jonás, mas sin embargo, la devoción de la Iglesia les da esa veneración por el simple hecho de ser hombres, pues, que fueron fieles, ¿no? Y vamos a ver en algunos que hasta el heroísmo, fieles a la palabra de Dios. Y en el numeral 63, un texto que dice: por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Con este otro texto, pues intento rescatar esta idea que les comentaba al principio, para poder entender la
nueva y eterna y única alianza en Jesucristo, es necesario entender a estos profetas que nos fueron preparando para esa alianza. Vamos a reconocer que estos profetas fueron así como una figura pero es una figura muy personal. Eran como los paladines, los defensores del monoteísmo y los defensores de la alianza de Dios con su pueblo. Sobre todo esta primera alianza, y muchos profetas ya iban anunciando una preparación para una alianza eterna, una religiosidad desde el corazón. Entonces, por eso son de suma importancia estos profetas para poder entender la persona de Cristo. Bien, vamos a comenzar viendo son unos datos curiosos sobre esto de los profetas, que bueno, en últimas cuentas, nuestras Biblias católicas, pues contienen la herencia de la Biblia hebrea, porque originalmente estos profetas fueron escritos en hebreo. Entonces aquí yo pongo una imagen de la famosa Tanaj, que es la Biblia escrita en hebreo y que actualmente los judíos siguen usando ya como una Biblia canónica, a la cual nosotros le vamos a llamar el Antiguo Testamento, pero para el judío pues es su Biblia, ¿no? Para el judío no es el Antiguo Testamento, para el judío es la Biblia Tanaj. Esta Biblia se caracteriza porque está dividida, no tiene el mismo acomodo que nuestras Biblias católicas. O sea, están acomodadas con un criterio diferente. Si ven aquí en la imagen, la palabra Tanaj, pues es ¿qué sería un acróstico? O sea, es una composición, es una palabra que se compone con las iniciales de otras. Entonces, la Ta viene de Torah, viene al final hasta abajo, ahí viene, miren, la Na es de Nebim, y la J es del Ketubim, que yo nunca he entendido por qué del hebreo Ketubim se representa con una J, pero bueno, así se pronuncia y así se reconoce. Bueno, pues como sabemos, la Torah pues son los 5 primeros libros de nuestra Biblia, del Antiguo Testamento, pero para el judío pues la menciona como Torah en hebreo. El Nebim pues es el grupo de profetas, que es precisamente lo que nosotros vamos a estudiar. Pero ocurre que para la Biblia hebrea, pues los profetas son más que lo que nosotros normalmente conocemos como profetas. Entonces yo pongo estos 2 recuadritos en naranja y en verde, donde vamos a ubicar que para el judío actual y el judío de la época de Cristo, pues profetas eran pues desde Josué, profetas también eran los personajes de jueces. Samuel pues era un profeta, un vidente, el vidente y profeta Samuel, y de ahí pues van a aparecer muchos más profetas dentro del libro de Reyes. Estos son conocidos dentro de la Tanaj como los profetas anteriores. Y lo que nosotros en nuestras Biblias del Antiguo Testamento tenemos como los profetas, pues en la Biblia hebrea, la Tanaj, se les reconoce como los profetas posteriores. Son profetas después de estos primeros profetas que están ahí en Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Pero hay otra característica que nuestras Biblias católicas se diferencian con esta Tanaj, porque para los judíos, pues los profetas posteriores, pues es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Mientras que en nuestras Biblias cristianas católicas tenemos como profeta mayor a Daniel,
que no está en la Tanaj. La Tanaj tiene a Daniel, lo tiene dentro del grupo del Ketubim, o sea que sería el Ketubim, es un grupo, es la sección de libros varios, yo así como para entenderlo sería como el tutti frutti de la Biblia hebrea. Ahí meten, por ejemplo, los salmos, meten sabiduría, meten escritos históricos y meten a Daniel, considerado como un Ketubim, no como un Nabín. Bueno, vamos a pasar. Entonces, ¿se entiende bien esto? Esta es la estructura de la Biblia hebrea. Ahora vamos. Una pregunta. Sí, sí, sí. Perdón, hay en profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 menores, ¿se incluye a los 12 apóstoles o es diferente? Son 12 libros chiquitos de 12 profetas. Se les llama menores porque son libros muy chiquitos. Por ejemplo, vamos a encontrarnos a un Abdías que no tiene ni un capítulo, es una hojita. Okay. Por Sí. eso le llama menor por su cantidad de información. Sí. Y por ejemplo, el Isaías con sus 66 libros, pues es un... Capítulo. No, Isaías es un chorro de información, es un librajo, pues. Ok. Entonces, el criterio de estructura de nuestros profetas en nuestras Biblias, tanto en la hebrea como en la católica, es de que vienen acomodados bajo dos criterios. Bien, un primer criterio es como lo denso de su cantidad de información, su número de capítulos. Ese es un primer criterio, pero no es el único, sino que también, al menos sí se cumple con los tres mayores, con Isaías, Jeremías y con Ezequiel. Pero con los libros menores intentan ir llevando la cantidad de información, pero sobre todo con los libros de los profetas menores va a ser por su historicidad, como que se fueron organizando por periodos de tiempo, en orden cronológico. Es un poquito el criterio del orden que se guarda con estos 12 profetas menores. Entonces, bueno, son criterios de acomodo bíblico. Y estos criterios tienen mucho sentido para poder entender la Biblia, para poder entender su cronología. Por eso hay que cuidar mucho cómo vienen acomodados, porque sí tiene un porqué. Bien. A estos profetas posteriores, nosotros, en nuestras Biblias católicas, pues mientras que en la Biblia hebrea manejan 3 profetas mayores, nosotros tenemos 5. Dice, a este grupo también se le conoce como profetas escritores, aunque no es una descripción exacta, ya que el profeta no es escritor, es sobre todo un orador, un predicador. El mensaje profético es de origen de la palabra, es hablado. Bueno, vamos a detenernos aquí poquito. Ahorita vemos por qué nuestras Biblias católicas tienen 5 profetas mayores, mientras que la Biblia hebrea tiene solamente 3. Pero quería aquí destacar este punto. Nuestros libros de los profetas que tenemos en nuestro Antiguo Testamento, se les da también el título, bueno, aquí dice profetas posteriores, que sería el criterio judío, el criterio israelita, pero se les llama también profetas escritores. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento sobre todo, vamos a encontrarnos que existen otros muchos profetas, pero que no tienen un libro que los identifique, sino que estos profetas aparecen regaditos dentro de diferentes libros. Por ejemplo, un primer profeta, así ya importante, pues es el mismo Moisés. Y Moisés, pues vamos a encontrar su historia, sus escritos, su mensaje, pues en Éxodo, en Levítico, Números, Deuteronomio, ahí termina.
Por ejemplo, otro profeta sería el mismo profeta Samuel, que él sí, hay 2 libros con su nombre, mas sin embargo, son libros que en nuestras Biblias del Antiguo Testamento se guardan dentro del grupo de los históricos. Aunque se reconoce a Samuel como profeta, pero la narrativa de este libro de Samuel es una narrativa histórica, cronológica. Y aunque trae algunos mensajes Samuel, pero su estructura de libro no es a modo de un mensaje personal del profeta, sino una narrativa histórica en tercera persona. Por eso el criterio de la Biblia cristiana católica es tenerlo como un libro histórico. ¿Dónde más vamos a encontrar profetas? Pues los vamos a encontrar ahí en los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, que vienen después de los libros de Samuel. Vamos a encontrar sobre todo a un gran profeta, al profeta Elías, y a su discípulo Eliseo, sobre todo. Pero vamos a encontrarnos que hay más profetas. Por ejemplo, va a estar el profeta Natán, y hasta ahorita son de los que me acuerdo. Por ejemplo, en el libro de Jueces, pues vamos a tener ahí una profetisa, que es Débora, y otros de los mismos jueces que también son considerados profetas. Entonces vamos a encontrarnos que en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, pues vamos a encontrarnos muchos profetas dentro del Antiguo Testamento, pero que no tienen un libro personal, de un mensaje personal del profeta al pueblo. Por lo tanto, por eso se hace esta clasificación de profetas escritores y profetas no escritores. Pero esta clasificación es inexacta. Es una clasificación, pues, imprecisa. Es una forma nada más de identificarlos, pero ¿por qué nos dice que es imprecisa? Porque vamos a partir del hecho de que un profeta es un mensajero de la palabra. La misión del profeta no era escribir, era predicar y anunciar. Por lo tanto, cuando les decimos que son profetas escritores, estamos reduciendo su actividad misionera a la acción de escribir, cuando lo importante era el transmitir oralmente un mensaje, transmitir la palabra de Dios, y después de transmitir esa palabra, pues les llega una revelación o les llega el encargo de eso, plasmarlo en escrito. Pero la primera acción del profeta es el mensaje oral, el oráculo, bueno, se me fue la palabra, es el predicar la palabra. Esto tiene mucha relación con, ahí sí ahorita que se mencionó, con los discípulos, los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús, su primera chamba, su misión era anunciar la buena nueva, era predicar la palabra. Si ustedes recuerdan, Cristo nunca manda a ningún discípulo a escribir. Por eso es de que no tenemos una literatura de estos apóstoles. Aunque tiene su nombre, pero sabemos que, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es un apóstol de Jesús, sabemos nosotros que es un evangelio que se compuso con algunos escritos de Juan, pero que la estructura final del libro fue hecha por discípulos de Juan. O sea, Juan hizo escuela, partiendo de su predicación. Lo que Juan predicaba, la comunidad juánica iba transcribiendo y la iba estructurando. Pues lo mismo pasó con estos profetas. Estos profetas, su primera misión era anunciar la palabra de Yahvé, y de ahí surge después una necesidad de algunos profetas, tenían también discípulos, seguidores, y bueno, pues veían la necesidad de ir
plasmando lo que el profeta, el maestro, pues iba anunciando. Tenemos el caso de Jeremías, donde sí hay un mandato tácito de Dios, ¿no? Ve y escribe. Pero ocurre que Jeremías seguramente no sabía escribir, así que hace uso de su fiel acompañante Baruc. Entonces, quien escribía, pues era Baruc, pero había un mandato de que se escribiera. Queda muy claro esto porque esto sí es importante para entender al profeta. El profeta es un servidor de la palabra, es un mensajero de la palabra, es un predicador. Entonces vamos viendo cómo esta idea que teníamos de un profeta, a ver, porque más bien aquí voy a cuestionarlos, ¿no? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de un profeta? ¿Qué hace un profeta? Si quieren participar. Porque son ideas a veces que tenemos. Es un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. ¿Qué otra idea tenemos de los profetas? ¿También juzgan? Que juzga, sí, también. ¿Qué más ideas tenemos acerca de un profeta? ¿Qué más realista? Eran Pues- los que transmitían al pueblo lo que Jesús les quería decir. Bueno, Yahvé. Pues, Ajá. bueno, Yahvé, ajá. Sí. Ajá, sí, era el Sí, mensajero. bueno, se tiene en general la idea de que los profetas, pues válgame la redundancia en el verbo profetizaban, es decir, eran una especie como de oráculos que intentaban, pues avisarle al pueblo lo que iba a suceder, fueran situaciones positivas o negativas. Claro, exacto. Y ahí quería llegar un poco porque si a veces nos quedamos con esa imagen, ¿no? Del profeta, porque nosotros actualmente seguimos teniendo profetas. Es más, por nuestro bautismo, pues somos profetas, reyes y sacerdotes. Y a veces nos quedamos con la idea que ejercer nuestra acción profética es la de estar como recibiendo visiones, sueños, mensajes para transmitir. Y no, este tema de las visiones, de los sueños o de los oráculos son como un modo o una forma en que Dios se comunicaba con estos hombres, pero no era la única. ¿De qué otra manera Dios se comunicaba con estos hombres? Pues también se comunicaba inspirándolos en su vida cotidiana, como nos inspira a nosotros. El hacer una buena obra, el dar un buen consejo es una forma de inspiración divina que también estos profetas recibían y que la vamos a encontrar en sus libros. O sea, vamos a descubrir que sus libros no son libros que solamente se encierren en este criterio del oráculo del futuro, un poquito como la mala idea de la adivinación o de estar viendo lo que va a pasar, sino que esa es una forma en que Dios se comunicaba con ellos, pero no era la única. Muy bien. Continuemos. Bien, ya vimos entonces la versión bíblica de la Tanaj, la hebrea, pero ahora pongo aquí una imagen de lo que sería la Biblia griega, la versión de los 70s, y ocurre que cuando se hace la traducción del hebreo al griego, pues en esta traducción, en la Biblia de los 70s, hay un reacomodo en los criterios de los profetas. La Biblia griega coloca los libros proféticos distinto a la hebrea, añadiendo Lamentaciones. ¿Por qué añade en el grupo de profetas la Biblia griega a Lamentaciones? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué el libro de Lamentaciones? No está por ahí, escuché en algún momento que está asociado al profeta Jeremías. Ajá. Se le atribuye a Jeremías como escritor de este libro de Lamentaciones.
Entonces, Jeremías por su prestigio como profeta, al ser reconocido como uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, aunque en su momento fue humillado, fue sofocado, fue golpeado, fue ignorado, fue pateado. Bueno, a Jeremías en su momento histórico le hicieron de todo. Pero cuando se cumplen sus oráculos, es reconocido como el gran profeta. Entonces, todo lo que está cercano a Jeremías se le atrae así como si Jeremías fuera una fuerza de gravedad. Entonces, todo lo asociado a Jeremías, la Biblia griega lo atrajo y lo acomodó cercano al libro de Jeremías, como es el caso de Lamentaciones. Luego hay una pequeña carta de Jeremías, viene Baruch. Por eso en nuestras Biblias vamos a encontrar en el acomodo que Baruch está ahí pegado a Jeremías. Es más, si revisan sus Biblias, bueno, el que tenga Biblia ahorita, bueno, está Jeremías, Ezequiel. Por eso Baruch queda dentro de los 5 mayores. Entonces está después de Ezequiel, viene Daniel y después Baruch. Si revisan sus Biblias, a ver, no es cierto. Permítanme. Aquí está, no es cierto. Bueno, en mi Biblia de Jerusalén está Jeremías, Baruch. Y después de Baruch viene la carta de Jeremías, que esta carta de Jeremías se contempla como si integrara al mismo libro Baruch, aunque en un momento se le contempló como un documento diferente. Pero como al final Baruch era el secretario de Jeremías y todo lo escribía Baruch, pues al final la dejaron dentro de Baruch y se le considera como si fuera escrita por Baruch, aunque pues se le atribuye a Jeremías. Y caso curioso, pues ya aquí en el libro de los 70s, en la versión bíblica de los 70s, se agrega al profeta Daniel, que sería nuestro 5º profeta mayor. Entonces, el acomodo de nuestros libros proféticos, de nuestra Biblia católica, pues tiene que ver con el orden, con un poquito con la lógica que tiene la traducción de los 70s, que se da en el 250 antes de Cristo. O sea, era una Biblia usada por los judíos en el periodo del siglo I y II antes de Cristo, una Biblia muy usada en el periodo de Cristo, en la época de los apóstoles. Era la Biblia que usaba Pablo en su predicación y que, bueno, por azares del destino, posteriormente los judíos la desconocen porque los cristianos tuvieron la osadía de quedarse como la Biblia de uso común para las comunidades cristianas, por eso los judíos después la desconocen. Entonces, el criterio que forja a las Biblias católico-cristianas es el criterio de la Biblia de los 70s, más o menos usando su estructura. Nada más que aquí lo que pasó, lo que usaba la Biblia de los 70s, de Lamentaciones lo mandan al grupo de la lírica, al grupo de porque realmente son poemas. Esto de Lamentaciones son unos poemas. Entonces, bueno, ahí sí se las quitan de estar al lado de Jeremías y se las llevan. Solamente queda en el grupo Jeremías, Baruch y Carta de Jeremías, componiendo este grupo de libros de los profetas mayores, que es lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ok, entonces más o menos ya vimos su estructura. Y ahora vamos a entrar a este pequeño tema que no viene en su libro, pero pues, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? ¿Nadie se anima? No. Bueno, seguimos. Vamos a entrar a este tema del profetismo.
el profetismo vamos a entenderlo como un movimiento de una actividad humana que no solamente se daba en Israel. O sea, el tema de los profetas no era un copring, un derecho reservado de los israelitas, aunque los profetas de Israel tienen características muy propias que los distinguen de otros pueblos. Pero vamos a descubrir que que había profetas en otras culturas y en otras religiones de la antigüedad. Y eran reconocidos ya como hombres que podían recibir mensajes de parte de los dioses y que a su vez transmitían estos mensajes ya fuera a los gobernantes o al pueblo. Algunos que ejercían este profetismo podían ser hasta mismos sacerdotes de estas religiones paganas. Aquí pongo algunos datos históricos donde dice existen evidencias de éxtasis proféticos en Biblos. Ahí puse una D de más. Es en la ciudad de Biblos, es una ciudad fenicia al norte de Jerusalén, ahí más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Después tenemos también datos históricos de que había videntes y profetas en Jama, ahí en el siglo VIII antes de Cristo, en Mari del Éufrates, en el siglo XVIII antes de Cristo. Y este tipo de personajes, estos profetas, pues era una mezcla entre magos, brujos, adivinos, videntes, que iban pues revelando el porvenir, el futuro de los pueblos, el futuro de la gente, el futuro del gobierno en turno. Pero una característica muy propia de este tipo de profetas magos era de que para poder ellos realizar sus oráculos, tenían que hacer uso de algún tipo de instrumento, de algún tipo de objeto o algún elemento. O sea, la forma de comunicarse con los dioses era a través de algún elemento físico, ya fuera agua, ya fueran piedras, ya fueran huesos, que a modo de suertes y con movimientos mágicos, pues iban entrando en este contacto y a veces en éxtasis y en visiones. Bueno, pues esto no podemos decir que eran elementos fantásticos, sino de que mi opinión muy personal es de que, bueno, pues desde siempre ha existido el mundo espiritual y pues estos hombres lograban hacer contacto con este mundo espiritual, ya fuera el mundo espiritual de la luz o el mundo espiritual de la oscuridad. O sea, en últimas cuentas, pues Dios también se podía comunicar con estos pueblos paganos por medio de estos individuos, aunque no era una revelación propiamente, pero sí, no olvidemos que Dios pues siempre ha estado al cargo y al cuidado de sus demás pueblos. Pero también estos tipos de magos también hacían conexiones con el mundo oscuro, con el mundo de las tinieblas, que pues, es un mundo espiritual, y que también esta era una forma en que se conjugaba la realidad de la religiosidad de estos pueblos. Muy bien. Maestro. Sí. Por ejemplo, en este contexto de los magos, ahí entrarían los magos que fueron a encontrar a Jesús. Sí. Estos magos eran hombres se habla de que eran de Persia, bueno, del Oriente, se calcula, se cree de que eran de Persia, y sí eran hombres que a través de los astros, el tema de los astros siempre ha jugado, ha sido un elemento divino, donde, que actualmente nosotros tenemos el famoso zodiaco, ¿no? Que ya sabemos todos que, bueno, es un elemento de la nueva era, lo que es la astrología, que se diferencia de la astronomía,
donde en la astrología se pretende a través de estar viendo los astros, viendo sus formaciones, ir como entendiendo lo que va a pasar. Bueno, esto que nosotros tenemos como estos elementos astrológicos, pues son desde muy antiguo. Por eso también les quiero comentar que este tipo de hombres, que aunque venían de pueblos paganos y hacían prácticas a veces chamánicas o mágicas, no necesariamente eran hombres pues alejados de la mano de Dios. Y el ejemplo aquí lo acaban de poner, ¿no? Pues estos magos de Oriente, que a través de ellos también Dios se manifiesta, ¿no? Y Dios logra comunicarse con este mundo pagano para también revelar la presencia del Hijo de Dios. Entonces, por eso este mundo de los profetas, los magos y los videntes de la antigüedad, hay que verlo como un gran mundo que algunos estaban más conectados de la mano de Dios, otros más despegados. Era un mundo totalmente misterioso, ¿no? Y difícil de comprender. Muchas fuerzas se conjugaban. Y ahí es donde está la diferencia con el profetismo israelita, ¿no? Donde ya se identifica más claramente una presencia directa de Dios, ¿no? En los otros pueblos podía haber una presencia indirecta de Dios. En el pueblo de Israel es directa, es más palpable. Y ahí empezamos a ver la diferencia. Por ejemplo, el profeta israelita no ocupa de oráculos o elementos, piedras, aguas, huesos, no necesita de herramientas para entrar en contacto con Dios. El contacto con Dios que tienen estos profetas de Yahvé pues es un contacto natural, a modo de diálogo o de inspiración, pero es directo, no necesita ningún tipo de práctica mágica. Entonces vamos a descubrir que ya hay una diferencia en las personalidades y en las formas de comunicarse con el paganismo o con el pueblo de Israel, que es un contacto muy personal que tiene Dios con él. Bien, ahora si entramos en la misma Biblia nos hace referencia a la presencia de profetas paganos. Y yo aquí pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, el famoso vidente de Balán, el cual, no sé si la recuerdan, es la famosa mula de Balán. Aquí hay una imagen que cuando esa narración aparece ahí en el libro de Números, ahí en el Pentateuco, donde es bien interesante, porque este vidente no es israelita, es un profeta no israelita, que es contratado por el rey de Moab, los moabitas. Los moabitas es un pueblo que está al otro lado del Mar Muerto, o sea, está Jerusalén, Israel, cruzando el Mar Muerto comienza Moab, el reino de Moab. Bueno, pues este rey de Moab, que está al sur, al ver que va este pueblo de Israel por el éxodo, que va caminando a la tierra prometida, pues este rey de Moab tiene miedo, no vaya a ser que este grupo, esta población se asiente en mi reino, en mi territorio. Entonces manda a traer a Balán, este profeta pagano, lo manda a traer y le paga. Aquí hay un elemento que vamos a empezar a descubrir, que estos profetas paganos, pero también algunos profetas de Israel están a sueldo. O sea, es una profesión, de eso viven. Entonces se le paga para que este profeta Balán pronuncie maldiciones contra este pueblo israelita que va por el desierto. Mas, sin embargo, Balán no podía maldecir al pueblo, más bien lo bendecía. O sea, al ser un profeta, un vidente pagano, también era inspirado por Yahvé. O sea, Dios lo tomaba, ¿no? Para que él
a través de un pagano, el pueblo de Israel recibiera bendiciones. Es lo que hablábamos, ¿no? Es un Dios que también se vale de aquellos que no le son cercanos en su pueblo y que uno creería que pues, están alejados de la mano de Dios, y no, Dios sigue actuando e inspirando al mundo entero. Otro ejemplo que está aquí, bueno, son los 400 profetas de Baal convocados por Jezabel de Tiro y humillados por Elías en el Carmelo. No sé si han escuchado esta historia. ¿Alguien la ha escuchado? Que nos la pueda un poquito explicar, porque son historias muy interesantes, ¿no? Donde estamos viendo ya, fíjense, 450 profetas del dios Baal. Es un dios cananeo. ¿Alguien recuerda esta historia? ¿Quién dijo yo? No. A ver. No. ¿Qué me recuerdan? Yo la recuerdo un poco, creo que hace tiempo se leyó como primera lectura en un domingo. Creo que tenían que cumplir un reto de encender fuego. Parece que ninguno de los 450 profetas lo logró, y Elías, incluso él mismo puso todo para que fuera más difícil cumplir el reto, y al final, pues con ayuda de Yahvé, lo cumplió. Exactamente. La historia todavía es más macabra, porque aquí nos presentan a una reina de Tiro en Fenicia. Eso es una reina pagana que tiene a su servicio estos profetas de Baal, del dios Baal. Ella es pagana, rinde culto a Baal. El dios Baal cananeo, pues es un dios de la fertilidad, al cual pues muchos israelitas se empiezan a ver atraídos a este dios Baal. Bueno, se atraían, uno, porque era el dios, al ser dios de la fertilidad, pues le pedían, ¿no?, que les ayudara en sus cultivos, pero también al ser el dios de la fertilidad era el dios al cual también se le pedía la fertilidad humana. Entonces los ritos para celebrar a este tal Baal, pues eran ritos de la prostitución sagrada, ¿no? Entonces, pues ahí se imaginarán, iban a los templos de Baal y se metían con las prostitutas consagradas al dios a hacer una actividad sexual. Entonces, bueno, pues era una práctica muy placentera que los mismos israelitas, pues les era atractivo. Y aquí nos presenta esta Jezabel que logra que el rey Ahaz, un sucesor del rey David, o sea, un rey de Judá, pues acepte las prácticas a Baal. O sea, un rey judío se deja enredar. Entonces Dios manda pues a este Elías para que pues recupere este rey que andaba todo perdido, este rey Ahaz. Entonces por eso está esa gran prueba, ¿no? De el Dios era poner dos altares. Un altar pedían súplicas a Baal para que con su poder encendiera fuego sobre el holocausto del animal sacrificado, y no lo lograban, y Elías, es una historia muy interesante porque es un Elías que se está burlando de ellos, se burla, y bueno, la reina Jezabel anda matando a todos los profetas de Yahvé, y son rescatados. Hay un texto más adelante que pongo, los rescata, ¿no? Pero no el rey Ahaz, sino un sirviente de Ahaz. Entonces, muy interesante la práctica. Y al final, Elías, cuando va a pedirle a Yahvé que encienda fuego sobre esa víctima en holocausto, todavía le dice a la gente que mojaran, que le echaran agua a la víctima, como para anegarla de agua, y a pesar de eso, se prendió de fuego. Bueno, es una historia muy interesante. Más abajo está en Primera de Reyes. Fíjense, es un profeta que aparece en sus narraciones de Elías,
en el libro de Primera de Reyes. Y también nos habla de otros 400 profetas consultados por el rey Ahab. Este rey Ahab del que les hablaba, que ya andaba todo confundido, dándole culto a este dios Baal. Entonces estamos hablando ahorita de profetas no israelitas. Ahora nos vamos a ir al profetismo dentro del pueblo de Israel ya propiamente, pero todavía no estamos sin tocar a nuestros profetas de los libros proféticos. Todavía no llegamos a ellos. Si ven aquí las citas que pongo, pues son de Primera de Samuel, de Reyes, Segunda de Reyes. Y aquí, por ejemplo, pongo, junto a Samuel aparecen hermandades de inspirados. Vamos a encontrarnos que estos, en el pueblo de Israel, habían ya comunidades, fraternidades, que ejercían el profetismo a través de rituales, a través de oraciones, del baile, del canto, y que de alguna manera estaban insertos en el pueblo y comunicaban, ¿no? Mensajes de parte de Yahvé, pero pues no fueron personajes famosos. En este caso, en el libro de Samuel, pues el único famoso era Samuel, y se sabía que de este grupo de profetas reconocían a Samuel como el gran vidente, el gran profeta, y bueno, muchos lo seguían. Pongo ahí los textos. Por ejemplo, en Elías, ¿no? Aquí pongo el texto, lo transcribí, dice, cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había ocultado a 100 de ellos en una cueva. Regresamos a la famosa reina Jezabel de Tiro, allá en Fenicia, que andaba matando profetas de Yahvé, pero ella sí tenía sus 450 profetas de Baal. En este tiempo, el pobre Elías pues estaba sufriendo la persecución religiosa por ser profeta de Yahvé. Sabía que su cuello estaba en riesgo, no solo por la reina Jezabel, sino también por el rey Ahaz, que pues andaba ya entretenido con estos vales, y pues también tenía una sentencia de muerte del mismo rey israelita. Y más abajo también ponemos ahí en Eliseo, el profeta Eliseo, también en Segunda de Reyes, ahí se menciona cómo pues también era cercano a diferentes comunidades de profetas. Entonces vamos a ver que era todo un movimiento dentro, no solo del pueblo de Israel, sino a sus alrededores, de gente que se dedicaba al ejercicio profético. Entonces vamos ahorita de lo general y vamos a empezar a entrar a lo particular con nuestros profetas bíblicos, de los libros bíblicos que se les puede decir malamente, pues los profetas escritores. Muy bien. Seguimos con el tema del profetismo. Estas hermandades entraban en trance colectiva, excitados por la música y que contagiaban a los asistentes y realizaban acciones simbólicas. Pongo aquí un texto de Segunda de Reyes, donde el profeta Eliseo dice, tráeme ahora un músico. Mientras el músico tañía, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, que dijo, esto dice Yahvé, excaven en este valle albercas y más albercas y bla, bla, bla. Bueno, es interesante cómo se ejercía este ministerio profético, donde a mí me llama mucho la atención porque en esta práctica judía de su cultura, el elemento del canto y la danza era un elemento muy propio de la cultura. Por lo tanto, era un elemento que estos profetas rescataban. Y también me parece algo muy interesante, cómo la presencia de Dios se hace cuando el hombre está en una oración completa. No solamente es una oración vocal, sino es una oración que se expresa con el canto, con la danza. O sea, todo mi ser exalta a Yahvé.
todo mi ser ora a Yahvé. Y en ese momento de una oración con todo su ser, es cuando Dios los tomaba y entraban en trance, pues para algún mensaje. Claro está, en algunos textos bíblicos encontramos estas características de los momentos proféticos. No quiere decir que todos nuestros profetas lo hayan experimentado, pero es interesante ver esta cultura, porque a veces nosotros vemos nuestras liturgias donde nos hemos quedado con una acción, una actitud de una participación solamente como vocal, ¿no? Y bueno, nuestras liturgias también nos invitan a orar con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. Claro que dentro de una liturgia no nos permiten bailar, pero al menos lo expresamos pues levantándonos, hincándonos, sentándonos. Son expresiones corporales que ayudan a orar en la liturgia. Pero claro está, estos profetas lo hacían todavía más estrambóticamente. Pongo otro texto que a mí me gusta mucho. ¿Alguien lo quisiera leer? Digo, si lo alcanza a ver. Alguien que diga, yo me animo. Yo. Muy bien. Dice, apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí, a Gibea, venían frente a él un grupo de profetas. Le invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Todos los del pueblo, que lo conocían de toda la vida, al verlo profetizando con los profetas, decían entre sí, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿Con que también Saúl anda entre los profetas? Fíjense qué texto tan interesante. A mí me gusta mucho porque, bueno, es la narración posterior a la unción real del primer rey de Israel, que sería Saúl. Que bueno, como ya saben, pues fue un rey elegido por Dios, que es ungido por Samuel, porque por eso lo nombra, ¿no? Samuel en ese momento era un profeta, vidente, juez de Israel, era un líder político religioso, era un personaje muy muy rico en actividad, y Dios pues le manda ungir a Saúl. Y esta narración es lo que pasa después de la unción. Y fíjese lo que dice, después de la unción ya va de regreso Saúl a su casa. Y dice, le cambió Dios el corazón. Está diciendo que con la acción de la unción, que es la unción que nosotros recibimos en el bautismo, hay una unción con el aceite, el santo crisma, o sea, esa unción que es rociada en la cabeza de este primer rey, Dios entra en el corazón de esta persona. Hay una acción divina a modo de un sacramento. No es un sacramento propiamente, pero es como una figura en el Antiguo Testamento de lo que es nuestro sacramento bautismal. Entonces, aquí el texto nos lo dice muy claro, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. O sea, es tomado por Dios y lo transforma. Y más abajo aparece la acción del Espíritu Santo, dice, le invadió el Espíritu de Dios. O sea, es tomado. Saúl es tomado por la fuerza del Espíritu. Y en ese momento entra en un trance. Claro está, aquí lo interesante del texto, por lo que lo puse en este momento, es porque cuando él entra en trance, es porque venía caminando un grupo de profetas. Y se encuentran por el camino, y en ese momento seguramente estos profetas venían bailando, cantando, danzando, alabando, y al ir Samuel cerca de ellos, es contagiado por estas alabanzas a Yahvé, y Saúl entra en ese trance, en esa alabanza,
Y por eso se le dice aquí más abajo, ¿no? ¿Qué le ha pasado al hijo de Quis? Con que también Saúl anda entre los profetas, con que Saúl también anda de profeta, porque este Saúl pues está en sus alabanzas y aclamaciones a Yahvé, pues también se ve la presencia del profeta, ¿no? Porque va anunciando, no tanto porque Saúl fuera haciendo pronósticos del futuro, ni porque fuera teniendo visiones, sino porque iba en una acción totalmente exaltado, pues alabando a Yahvé. Pero bueno, nada más lo que aquí rescatamos es de que se topó este grupo de profetas. Entonces, sigo destacando esta idea de todo un movimiento de actividad profesional o semiprofesional de corte religioso que se generaba en el pueblo de Israel y a sus alrededores. Es lo que hasta ahorita estoy queriendo destacar. Bueno, y vamos aterrizando más en este movimiento profético. Y aquí un elemento interesante es los profetas no solo recurrían a la música, sino también realizaban acciones simbólicas para transmitir pedagógicamente el mensaje de Yahvé. Esta es otra característica del profeta y del profeta ya de nuestros profetas bíblicos. Como les había dicho en un principio, el profeta es un mensajero, es un orador, es aquel que lleva la palabra de Yahvé. Pero recordemos que Dios no se comunica nada más a través de la palabra. Dios Padre, Yahvé, también se comunica a través de actos. Dios se ha revelado desde siempre, se comunica y se revela a través de palabras y de acciones. Entonces, en estos profetas, pues también se da esta pedagogía divina de transmitir el mensaje de Dios, no solamente verbal, no solamente la palabra, sino que también realizaban diferentes signos con su cuerpo o con sus cosas para que el mensaje de Yahvé quedara más claro en la mente del pueblo. Y aquí pongo diferentes citas, ¿no? Donde los diferentes profetas de los libros proféticos van desarrollando diferentes actividades muy interesantes. Ahorita vamos a leer una, pero aquí tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, es el más vasto. Y se pueden llegar por estados psicológicos anormales, pero nada de esto es lo importante. Lo esencial de los profetas es la acción y la palabra. Bueno, Perdón. Sí. En esta imagen, simulando que va llevando una cruz, ¿o qué significaba esta imagen que vemos ahí? Ok. Jeremías es un profeta muy rico en simbología. Entonces, en esta ocasión es una ilustración que se plasma de cuando Dios Yahvé, pues le pide a Jeremías que vaya frente al rey, creo que es el rey Joaquín, que vaya y le anuncie que el pueblo será destruido, el reino y el pueblo de Judá será destruido por la invasión de los babilonios y que serán esclavizados en Babilonia. Entonces, la acción simbólica de Jeremías es cargar un yugo simulando ser un esclavo. Bueno, entonces, cuando entra a darle el mensaje al rey, entra con este signo que es un elemento pedagógico didáctico, y su cuerpo, ¿no? O sea, su cuerpo va a comunicar lo que la palabra va a decir. Y en ese momento ocurre que el rey, porque es otro elemento que vamos a ver más adelante, ocurre que alrededor del rey, pues tiene contratado el rey a una serie de falsos profetas que le están anunciando lo contrario, están anunciando paz, prosperidad para el reino. Entonces, cuando viene Jeremías con esta acción simbólica y con este mensaje, pues pobre Jeremías termina agolpeado, abucheado
y bueno, le va como en feria. Lo meten en prisión. Pero bueno, aquí lo importante es ir destacando cómo estos profetas van transmitiendo un mensaje con toda la fuerza simbólica que Dios les permitía. Es más, a veces Dios les decía qué hicieran, qué acción simbólica tomaran, ¿no? Aunque están los textos, ahorita no los vamos a leer porque me gustaría que cuando entremos a cada profeta fuéramos rescatando estos simbolismos que iban tomando, que son muy hermosos. Vaya, aquí podemos rescatar nosotros pues todo unos elementos de la catequesis en el Antiguo Testamento, cómo Dios Yahvé elaboraba catequesis, didácticas pedagógicas para que el pueblo entendiera un mensaje y que ahorita pues nosotros estamos también aplicándolo en nuestras catequesis, ¿no? Es tan necesaria la didáctica hoy como lo fue en su momento. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, no olvidar que el profeta es un hombre que transmite un mensaje oral, pero acompañado por signos que son elementos de acción, por acciones, una serie de elementos. Vamos a ver que estos signos simbólicos, perdón, es una cacofonía, estos signos también tenían que ver, por ejemplo, con los nombres que tenían que ponerle los profetas a sus hijos. Entonces, en el nombre de su hijo también había un mensaje. O a veces el profeta tenía que vivir en la calle, ¿no? Para transmitir un mensaje. O tenía que desvestirse, casi andar desnudo para que el mensaje fuera claro de que lo que venía era pobreza y humillación. Vaya. Ya en su momento lo vamos a rescatar. Bien. Ya ahora sí llegamos a lo que propiamente es lo que está en el libro. Y vamos a comenzar hablando pues que el profeta, la palabra profeta viene de la palabra hebrea naví, que traducida al griego se traduce como profetes y que llega a nuestro latín español como profeta. Entonces la palabra naví es la palabra con la que se designa en hebreo al profeta. En hebreo la palabra naví quiere decir heraldo, mensajero, proclamador. Aquí algunos ejemplos. Siempre que aparece en el Antiguo Testamento la palabra profeta, es que en hebreo ahí decía naví. Bien, pero también tenemos otra palabra hebrea, que es el rogén, que quiere decir el vidente. Entonces vamos a tener aquí como dos tipos de características que podían ejercer diferentes personajes que tenían que ver con una intervención divina. Uno, el profeta como aquel que recibía mensajes, oráculos, mientras que el rogén era el vidente, el que tenía sueños, tenía visiones, veía cosas. Y vamos a descubrir en nuestros textos de nuestros libros proféticos que algunos profetas combinaban estas dos formas de inspiración. Pero que están bien clasificadas como, al menos desde el hebreo, están bien identificadas como cosas diferentes. No es lo mismo aquel que recibe el mensaje y lo transmite y aquel que ve cosas, sueña cosas, tiene intervenciones de imágenes. Entonces, bueno, vamos descubriendo dos elementos diferentes. Profetes, la palabra griega que significa hablar en lugar de otro. Y como ejemplo pongo aquí del Deuteronomio 18, que es un texto clásico para poder entender la acción profética y que es donde nosotros descubrimos cómo la acción profética no es exclusiva de este periodo del tiempo de cuando fueron escritos nuestros libros de los profetas, sino que este título ya se le daba al mismo Moisés. Es un título que Dios mismo le dio a Moisés. Entonces, cuando nos vamos ahí a este texto, se los voy a leer para que
pues no se entretengan. Dice, entonces Yahvé me dijo, esta es una narración en primera persona del mismo Moisés. Dice, entonces Yahvé me dijo, me parece bien lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. En ese momento Dios Yahvé está diciéndole a Moisés que él es un profeta. Y este texto también es un texto que se aplica a Cristo, a Jesús de Nazaret. Se lee como una profecía, ahí en Deuteronomio 18:18, una profecía de que Dios mandará un profeta al nivel, al calibre de Moisés. Es bien interesante esta imagen. O sea, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cuando se hace presente en el pueblo de Israel en su momento, se presenta como un nuevo Moisés. Claro está, es un nuevo Moisés, pero ahora en perfecto, mejorado. Y esto lo recoge muy bien el Evangelio de Mateo, quien nos presenta la imagen de Jesús de Nazaret como un nuevo Moisés que sube a la montaña, y desde la montaña, así como Moisés subió al Sinaí, pues desde una montaña, desde otra montaña, Jesús de Nazaret dicta las bienaventuranzas, corrige los mandamientos, nos da el mandamiento nuevo. Entonces, esta imagen de Jesús como el nuevo Moisés, que fue anunciado como profecía desde el Deuteronomio 18:18. Dice un profeta, suscitaré de entre tus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. ¿Verdad? Entonces, un Dios Yahvé que pondrá sus palabras en boca de este profeta Jesús de Nazaret, que no quedó nada más como profeta, digo, no podemos caer en una mala interpretación, sino como este Hijo de Dios que se asume también como profeta, como heraldo del Padre, ¿no? Entonces también se le puede entender como profeta, aunque su rango va siendo todavía más alto. Muy bien. Ah, miren, aquí hasta yo lo había escrito y no me acordaba. Bueno, pero ya lo leímos. Bien. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede decir que es un profeta, es un hombre llamado por Dios para hablar en su nombre y comunicar su voluntad divina. Es un mensajero de Dios, pero también un intérprete de su palabra. Aquí nos aparece otra característica. Si van viendo, hemos ido descubriendo varias características de un profeta. Un profeta, pues como un mensajero, ¿no? Un profeta que es un hombre de la palabra. Un profeta como un hombre que su misión para comunicar también es a través de signos. Un hombre que es intermediario, mensajero, pero aquí nos aparece otra característica, es un intérprete de su palabra. O sea, un profeta no solamente se dedicaba a transmitir lo que Dios le decía, sino que un profeta interpretaba lo que esa palabra quería decir. Porque pues tendríamos un grave problema, ¿no? Imagínense en el pueblo de Israel, pasaría lo que nos está pasando a nosotros con tantas iglesias y sectas protestantes, que cada quien interpreta a su modo una misma palabra. Entonces, para evitar este problema, Dios Yahvé le da autoridad al profeta para que él mismo interprete lo que Dios le dijo. Y de esa manera, este mensaje de Dios no se distorsione, ni se cambie, ni se malentienda, sino que el profeta se vuelve como un censor, un juez que va conduciendo lo mismo que él transmitió. Este es algo bien interesante dentro del profeta y lo vamos a descubrir ya que entremos en los libros y los estemos leyendo. Bien, ¿qué fueron los profetas? Dios gobierna el mundo que él mismo ha creado. Él es el Señor de la historia
y se infiltra sobrenaturalmente en la historia de la humanidad, social e individual. Estos profetas es un instrumento que Dios toma para poder hacer contacto con nuestra realidad humana. Es un Dios que, buscando entrar en este contacto íntimo, en este contacto de amigos, primero con un pueblo y después con una iglesia, que seríamos nosotros, pues Dios hace uso de estos profetas, ¿no? Que son aquellos que nos van a ayudar como instrumentos a llegar a hacer este contacto más directo con Dios. Dios toma al hombre en numerosas ocasiones en sus facultades físicas, psicológicas y espirituales. Dios lo ilumina, aunque sobrepase el entendimiento de éste. Aquí está otro dato interesante del profeta. Ya vimos muchas características, pero también ocurre algo bien interesante en los libros de los profetas, que hay cosas que quedaron escritas en los libros proféticos que ni el mismo profeta podía entender a plenitud qué quería decir. No sé si esto se entiende. A ver. Las profecías o los anuncios proféticos que vienen en los libros que vamos a estudiar, algunos mensajes, el profeta los transmitía para dar una respuesta o un mensaje a un hecho concreto histórico de su tiempo. Por ejemplo, a ver, déjenme ver un ejemplo. Ok, en la profecía de Isaías, recordemos que a Isaías lo vamos a reconocer como el profeta mesiánico. Tiene muchos oráculos mesiánicos. Cuando nosotros leemos a Isaías, pareciera como si el profeta Isaías estuviera viendo, como si fuera un vidente, como si estuviera viendo la pasión, la muerte de Cristo o su nacimiento. Porque son textos de Isaías, o sea, que embonan perfectamente con lo que Cristo vivió. Tenemos, por ejemplo, ahí los cánticos al siervo de Yahvé, o también tenemos ahí en Isaías 7, tenemos la profecía de una virgen que va a concebir a un hijo. A ver, déjenme, me voy a Isaías para retomar un poquito este texto y desde ahí tratar de entender este punto de la amplitud, cómo sobrepasaba el mensaje al mismo profeta. A ver, aquí está, ok. Por ejemplo, esta profecía, que es la que retoma el evangelista Mateo para demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por Isaías. Y dice Isaías ahí en el capítulo 7, en el versículo 13. Dijo Isaías: escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo te va a dar una señal. Mira, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Bueno, esta profecía del Emmanuel pareciera como si el mismo profeta estuviera viendo pues la encarnación del Hijo y el nacimiento del Hijo de Dios del vientre de María. Lo leemos y pareciera, pero no. Isaías no estaba viendo eso. Isaías estaba viendo una realidad en su contexto histórico, y eran unas palabras que anuncia al rey Ahaz, por eso le dice hijo de David, heredero de David, porque se lo está diciendo a un rey descendiente de David,
y le está diciendo que va a haber una señal en su pueblo, que de una doncella nacerá un hijo al que se le pondrá por nombre Emmanuel. Dicen los estudiosos de Isaías que seguramente le estaba anunciando que de Ahaz nacería el que después sería rey, el rey, Ezequías. Sí, es el rey Ezequías. A ver si no me confundo, pero sí es Ezequías. Ok. Quien fue un rey piadoso que gobernó Israel. Entonces, seguramente le estaba anunciando que Dios iba a tener benevolencia con el pueblo y que le iba a nacer de su descendencia de David un hijo, el cual, al ser piadoso, haría que Dios habitara en su pueblo, ¿no? Un rey que buscaría al Emmanuel, al Yahvé con nosotros. Pero que cuando esta profecía se aplica a Cristo, queda más plena, más entendida. Entonces, ese es el punto. Estos profetas iban transmitiendo mensajes que se cumplían a corto plazo, y era lo que el profeta entendía y veía, pero después la profecía tenía un cumplimiento a mediano plazo, después esa profecía tenía un cumplimiento a un plazo pleno, que sería en Cristo, y después esa profecía puede tener todavía un cumplimiento a largo plazo. Ahí es donde vemos cómo la palabra de Dios está fuera del tiempo. Estas profecías no están sometidas a un cumplimiento único, sino son profecías, al fin y al cabo, palabras de vida eterna que se pueden ir cumpliendo en diferentes periodos de la humanidad. Entonces, algunas profecías las vemos claramente cumplidas en la persona de Cristo, pero esa misma profecía tuvo un cumplimiento parcial en un momento histórico, pero que las podemos leer y también las podemos entender en un cumplimiento futuro, quizás escatológico. No sé si esto se entiende, porque es interesante. De esta manera podemos entender que el profeta, la palabra del profeta de los libros proféticos del Antiguo Testamento siguen teniendo vigencia hoy. Ahí está la clave del hecho, ¿no? Y que el mismo profeta no entendió la dimensión de lo que anunció. O sea, el profeta se quedó corto, simplemente Dios lo inspiró para que diera una palabra, pero el profeta no calculó la dimensión de su mensaje, nunca la vio, nunca la entendió a profundidad. O sea, el profeta simplemente fue instrumento y entendió una parte. ¿Queda claro esto? Sí, porque esto lo vamos a estar viendo en las profecías. Ya que entremos al libro, esto va a ser clave. Vamos a empezar a descubrir cómo ese mensaje puede tener varios cumplimientos o muchos mensajes de los profetas todavía están por cumplirse. Y va a ser muy interesante. Bueno, continuemos. A ver si no les estoy echando mucho perico y luego confundo más. Yo espero que no, porque a veces ya ni yo me entiendo. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, a veces hasta yo me hago bolo y ya no me entendí. Si me hacen examen, no sé. Bueno, bien. El profetizar se atribuye generalmente a la acción del Espíritu de Yahvé, de tal manera que el profeta se llama también hombre del Espíritu. Lo vimos en Saúl, ¿sí recuerdan? Antes de entrar en un trance profético, nos dice el texto que el Espíritu de Dios lo tomó. Entonces, un profeta lo vamos a entender como un hombre inspirado por Dios. Esa es la clave. Y por lo mismo, como está inspirado por Dios, toda su palabra va teniendo estas características de las que ya estuvimos hablando. Y va teniendo esta dimensión de palabra eterna, ¿no? Que la podemos seguir actualizando. Eso es lo interesante de estos profetas.
Bien, esto sí aparece ahí en su libro sobre las características de un profeta. Claro, vamos a ver de las características de un profeta bíblico del Antiguo Testamento. Algunas las podemos aplicar a nuestro tiempo, pero sobre todo van a ser características, y sí, estas características también las podemos traer a nuestro tiempo, pero las vamos a tener así como características clásicas de nuestros profetas bíblicos. Bien, déjenme ver en qué parte del libro está, porque esto sí está ahí en el libro. Parece que en la página 6. En la 6, a ver. La vocación, hablan en nombre de Dios. Cierto. Buscan. Cierto, ahí está. Bien, vocación. Vamos a descubrir en los libros proféticos cómo aquel que es profeta de Yahvé, al menos los profetas que tenemos bien ubicados en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, Samuel y los profetas mayores y menores, vamos a ubicar que fueron hombres elegidos por Dios. Tienen una vocación, hay un llamado. No son hombres que pues entraron a una terna o hicieron un ingreso por algún mérito especial, no. Y esto es bien interesante verlo, ¿no? Es Dios que te elige profeta. Es un llamado de Dios. Y es un llamado fuerte, es un llamado difícil. Y aquí vamos a descubrir cómo los falsos profetas, porque hay muchos falsos profetas, y en nuestro tiempo hay muchos falsos profetas, y en el tiempo de los profetas había muchos falsos profetas, o sea, esos siempre han existido. Estos, pues no había vocación, Dios no los llamaba, eran hombres que se autoelegían, se promovían y podían llegar a estar trabajando como una profesión dentro de lo que era el gobierno real ya fuera el reino del sur o del norte, de Israel o de Judá, y les iba muy bien, pero eran falsos profetas, pero no había un llamado. Ellos iban inventando su propio personaje. Y contra estos falsos profetas tuvieron que luchar los verdaderos profetas de Yahvé. Y vamos a descubrir algo interesante, mientras que los falsos profetas pues vivían cómodamente porque lucraban de esa actividad, recibían un sueldo, pero como dice el dicho, pues al cliente lo que pida, y si los reyes de Judá lo que pedían eran pronósticos dichosos, palabras bonitas, que les alabaran el oído, pues estos falsos profetas era a lo que se dedicaban, ¿no? Mientras que el verdadero profeta traía anuncios, y algunos de estos anuncios eran muy fuertes, eran señalamientos muy rudos, lo cual conflictuaba a los reyes en turno. Otra característica que vamos a ver es de que desde que surge la figura de la realeza en el pueblo de Israel, desde que surge el primer rey, siempre va a ir acompañado de un profeta. O sea, la figura del rey y del profeta van íntimamente entrelazados. Es una figura que se va cuidando y que lo vamos a descubrir en la persona de Cristo ya en totalidad. Por eso hablamos de Jesús de Nazaret, pues como el sumo y eterno sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Entonces, pero es una figura que se cuidaba desde el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el profeta cerca de un rey? El profeta, como mensajero de parte de Dios, hacía la función del pepegrillo, de aquel que aconsejaba al rey, que lo iba dirigiendo en función a lo que Dios iba queriendo
de ese gobierno. Recordemos que la figura del reinado en el pueblo de Israel surge como una petición del pueblo que quería verse siendo gobernado como los demás pueblos, quería sentirse culturalmente igual a otros pueblos, como los que los rodeaban, como los fenicios, cananeos, moabitas, los edomitas, los filisteos. Todos ellos tenían una figura de rey y el pueblo de Israel no tenía esa figura en una persona. Porque ¿quién era el rey del pueblo de Israel? Pregunta. Yahvé. Yahvé. Yahvé era el rey de Israel. Y era el que los comandaba, los guiaba, los conducía, los alimentaba. Por eso cuando el pueblo le pide a Samuel, este personaje, este profeta juez vidente, le solicita que le diga Samuel a Yahvé que les regale un rey, pues Samuel se enoja. Entonces, más sin embargo, pues Dios accede, claro, advirtiendo el problema en el que se iban a meter, porque ocurre que los gobernantes de hoy, ayer y siempre, pues tienden a corromperse, tienden a manipular, controlar, usar, malversar, y ya Dios advirtió al pueblo, pues sí, Samuel, darles un rey, así como lo quieren, pero adviérteles que se llevará a sus hijas para que lo sirvan, se llevará a sus hijos para que lo defiendan en un ejército, pues va a pedirles un tributo, tendrán que pagar, pues con todos los problemas. Bueno, entonces, al existir un rey, era necesaria la figura del profeta, que era esa voz de Dios que iba a conducir a este rey, pues que se desviara lo menos posible, ¿no? Entonces vamos viendo cómo en el principio del reino, de la figura real, van apareciendo figuras muy poderosas de profetas con una gran autoridad moral. El primero, pues Samuel, ¿no? Le toca ungir a Saúl, ser su consejero, después a David, quien también es su consejero. Al morir Samuel, pues David se queda con Natán, y así sucesivamente van llegando profetas enviados por Dios a la casa real para hacer estas funciones. Pero conforme va avanzando la historia de los reinos en Israel, pues se va pervirtiendo esta relación profeta-rey y va ocurriendo que después los reyes van eligiendo sus profetas a modo. El profeta que me conviene, el profeta que habla bonito, y va ocurriendo pues que van siendo falsos profetas. Bueno, pero todo esto era para ver muy clara que la figura del profeta debía ser por vocación. Dios elige. La segunda característica que vamos a tener es un hombre que habla en nombre de Dios. Los falsos profetas también decían hablar en nombre de Dios. Es más, hoy tenemos profetas que dicen que hablan en nombre de Dios y son falsos profetas. Después vamos a entrar al dilema y cómo descubrir al falso profeta del verdadero profeta. Pero bueno, un buen profeta habla lo que Dios quiere decir, aunque eso que él va a decir sea muy fuerte, sea rudo, sea algo que nadie quiere escuchar. Mas, sin embargo, el profeta es fiel a esa palabra, no deforma la palabra, no se aprovecha de la palabra. Es el hombre de la palabra. Bien, otra característica, el profeta juzga, es juez, pero es un juez no por un derecho personal, sino es juez al momento que, al entender el mensaje de Dios y entender de parte de Dios que existe una alianza, y esta alianza consistía, que es la alianza que se hizo en el Sinaí, en el Éxodo. ¿En qué consistía la alianza? En que tú me serás fiel a mí y yo te seré fiel a ti. Tú, pueblo de Israel, me vas a ser fiel cumpliendo unos mandamientos y yo
siempre te seré fiel y te protegeré. Serás mi pueblo, serás mi propiedad, serás un pueblo santo. Bueno, hay un convenio entre Dios y el pueblo. El problema es que el pueblo comienza a olvidar la alianza, comienza a olvidar cumplir esa alianza, el mandamiento. Ya que empecemos a leer a los profetas, vamos a ver que el pecado del pueblo y el pecado de los reyes de Israel era muy fuerte. Realmente, cuando Dios señala al pueblo es por cosas gordas, fuertes, muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en dimensión de pecado. Pero ya cuando los leamos vamos a ir descubriendo esto. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno. No, todo bien, gracias. Muy bien. Hoy no vamos a alcanzar a acabar, ¿eh? Quedan advertidos. La próxima semana lo concluimos y comenzamos la siguiente sesión. Pero sí me gustaría que esto quede muy claro porque es clave para entender todo lo que vamos a profundizar con los libros. Bueno, entonces nada más voy a terminar esta lámina y aquí le vamos a dejar. Entonces, el profeta entiende perfectamente, bueno, el profeta al estar en comunión con Dios, al entender a Dios, recibir su palabra, tener esa sensibilidad mística y espiritual, el profeta entiende perfectamente la alianza con Dios y descubre el pecado del pueblo. Por eso el profeta es juez, porque sabe señalar con precisión en dónde el pueblo está fallando con el pacto que hizo con Dios. En función a eso es juez. No tanto que el profeta le llegara, ¿verdad?, él a ejercer una actividad profesional de juez, ¿no? Sino el profeta descubre dónde está el pecado, la falla moral, el error, lo señala para que se corrija. Bien, siguiente punto. Anuncian castigos divinos. Gracias a esta parte, que es una de las partes de los profetas, pero gracias a ella es que mucha gente se ha quedado con la idea que el Antiguo Testamento es un libro, es una parte bíblica del Dios vengador, el Dios iracundo, el Dios celoso, el Dios incomprensivo, pero si estamos viendo, es una parte. Estos profetas anuncian castigos porque son necesarios. Es necesario corregir. Si tú no te corriges solo, vendrá algo que corrija, porque Dios no puede tolerar la injusticia eternamente. Entonces hay un señalamiento del castigo, pero también el profeta anuncia esperanza. El profeta también anuncia buenos tiempos, anuncia promesas de reconstrucción, anuncia una próxima acogida de Dios con su pueblo, anuncia cosas buenas, pero antes de lo bueno se tendrá que corregir lo malo y purificarlo. Bien. Y por último termino con esa cita de Jeremías. ¿Por qué la puse? Porque Jeremías, cuando está la narración de la vocación profética de Jeremías, aparece todas estas características que no vemos en todos los profetas, no la vemos escrita, pero sí en Jeremías. Es como el clásico de la misión profética. Pero, pues si gustan, lo vemos la próxima semana para comenzar desde ese texto y lo disfrutamos, lo saboreamos y ya nos adentramos a lo que falta de la sesión. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, duda por ahí que tengan? No, todo muy claro, maestro. Muy bien. ¿Sí? Bueno, la próxima semana hay examen. Gracias. No se crean. No se crean.
No, es muy temprano para empezar a caer mal. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Me dio mucho gusto. Yo disfruto mucho estas clases, conocer gente nueva, a muchos ya los conozco, pero sobre todo estas sesiones de profetas son un banquete. Pues yo los invito a que los puedan disfrutar, los puedan gozar y los puedan traer a nuestra realidad. Muy bien, pues sin más, me despido. Y pues que Dios los bendiga. Entramos con la misma verdad del Zoom. Sí, con la misma liga. Ya nada más la voy a estar remandando porque a veces va a quedar muy arriba, pero con la misma vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Okay. Muy bien. Sí. Bueno, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.